Bueno, bienvenido a todo el mundo al podcast. En el día de hoy tengo un invitado muy especial con el que vamos a hablar de un tema de gran importancia a nivel mundial. Quizás últimamente este tema haya sido algo eclipsado por la pandemia, más que nada en los últimos meses, pero para mí es el problema a mediano plazo que vamos a tener que enfrentar de alguna u otra manera. Estoy hablando del cambio climático, el calentamiento global o la sustentabilidad en general. Ya es aceptado por toda la comunidad científica, excepto por algún loco que ande dando vueltas por ahí, que el calentamiento global es cierto y que la actividad humana por lo menos lo acelera. Y es más, ya que no se habla de evitar ya no se habla de evitar el calentamiento global, sino que se habla de mitigarlo, de reducir los efectos negativos que tendrá sobre nuestra vida en el futuro. No solo eso es un grave problema, sino que los países más afectados van a ser probablemente los dedicados a la producción agrícola, por la presión que ejerce el cambio en el clima sobre los cultivos. Entonces, una región como Latinoamérica, como la nuestra, que basa su economía en la producción de productos derivados de plantas o animales, va a verse tremendamente afectado por estos cambios que van a ocurrir. Entonces, yo pienso que nuestra región debería ser una de las primeras en adoptar cambios o tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental de cada una de nuestras actividades y fomentar, mediante comunicación, la utilización de todas estas prácticas. Voy a charlar con Nicolás Ángeles, biotecnólogo de México, que es uno de los fundadores de la empresa EcoScience Lab, que brinda el servicio de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono, por ejemplo, mediante la utilización de microorganismos. Antes de comenzar, quería decir que este episodio, como todos los demás del podcast, no están ni guionados ni arreglados de antemano qué temas se van a tocar con el invitado, por lo que iremos navegando sobre lo que vaya surgiendo. Entonces, una vez dicho eso, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Muy Hola, contento de estar aquí contigo y pues poder llevar la información a otros lados. gracias a vos por participar. Quería preguntarte un poco, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás en cuarentena? ¿Cómo están en México con eso en tu zona? Sí, pues ahorita estamos en cuarentena, de hecho ya está próxima a levantarse el 17 de junio, aunque nos encontramos en el momento con mayor número de casos. Creo que aquí en México la cuarentena empezó muy al inicio de la pandemia, entonces ahorita como que ya hay cierta desesperación en el sector económico por salir de la cuarentena y están empezando a levantar las restricciones, muchas de ellas ya para que abran diferentes tipos de negocios. Sin embargo, pues como te digo, nos encontramos en el momento, cada día es un nuevo pico de casos, entonces pues sí, ahorita estoy trabajando desde casa. Sí, acá en Argentina pasó un poco parecido. Se puso la cuarentena de manera muy temprana, pero es como que al principio, bueno, funcionó, se mantuvieron los casos como en 100 por día, pero a medida que pasa el tiempo, la cuarentena pierde efectividad porque la gente se cansa, la gente necesita trabajar y comienza a salir. Es por eso que quizás una salida más eh, de alguna manera arreglada por el gobierno o organizada por el gobierno hubiese sido quizás más beneficiosa para en este momento. Y sí, también acá pasa lo mismo, que se está empezando a levantar en algunas partes, pero estamos con un aumento de casos diarios, más que nada alrededor de la capital, me parece que son las metrópolis donde hay la mayor cantidad de problemas. Y Exactamente. quería preguntarte un poco de tu historia. ¿Vos estudiaste biotecnología, estudiaste licenciatura o ingeniería? Estudié ingeniería en biotecnología en el Politécnico Nacional de México. Genial. ¿Y vos te recibiste más o menos hace cuánto? Hace aproximadamente un año, Ah, que re fue al poquito. mismo tiempo en el que fundamos EcoScience Lab. De hecho, EcoScience Lab es un proyecto que se gestó estando todavía dentro de la escuela y de hecho fue por parte de un viaje de la universidad donde surgió la idea y donde decidimos hacer algo con lo que teníamos de conocimientos de biotecnología para combatir lo que nosotros también pensamos es uno de los problemas más preocupantes a nivel mundial, que pues es el calentamiento global y la contaminación. Claro, sí. Sí, sí, me parece que es a mediano plazo por lo menos es el problema como más importante que tenemos que enfrentar porque digamos ahora tenemos la pandemia, obviamente hay que tratar la urgencia en este momento, pero el problema de la sustentabilidad es como que lo venimos arrastrando desde los 70, 80 y nunca podemos terminar de solucionarlo. Y ustedes con EcoScience Lab, por ejemplo, ¿cómo se proponen esto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para una empresa o quien quiera contratarlos? Pues tenemos un enfoque en el que buscamos que se apliquen las tecnologías verdes, pero de una manera en la que sean alcanzables para todo el mundo. Normalmente lo que ha pasado es que todas las tecnologías
que permiten ser más sustentables o ecológicos han empezado siempre siendo muy caras, por lo cual solo acceden ciertos sectores económicos, ¿no? Y lo que nosotros buscamos en EcoScience Lab es hacer que precisamente ampliar esa diversidad de sectores que puedan entrar con estas tecnologías para que pues el efecto que tengamos sea mucho mayor. Si quieres te platico un poco de cómo fue que se gestó esta idea, cómo fue que empezamos y Dale, qué sí, fue me lo que nos encantaría. motivó. Sí, sí. Sí, pues como te comentaba, fue en un viaje escolar por parte de la universidad. Fuimos a la planta de Bayer en el estado de Puebla, aquí en México. Y en esa época que nosotros fuimos, hubo muchos incendios forestales en el país, además de que hubo ciertas reducciones en el presupuesto para los brigadistas. Entonces fue una época en la que hubo muchísimos incendios y la contaminación en todas las ciudades del país era bastante elevada. De hecho, nosotros en el camino pues fue lo que más nos impactó, que pues normalmente uno está acostumbrado a ver la contaminación, el smog, todo este tipo de contaminaciones atmosféricas, pues normalmente en la ciudad, ¿no? Cuando sales al campo pues siempre sientes que es un aire más limpio, que en el campo pues no hay tanta contaminación. Y aquí lo que pasó fue todo lo contrario, que a lo largo de todo nuestro camino pues vimos que, de hecho, no pudimos ver nada. En la mayoría de los cerros que estaban a unos 3 kilómetros de distancia ya eran prácticamente invisibles gracias a la contaminación. Y fue ahí cuando pues pensamos que, bueno, yo siempre me ha gustado la parte de la biotecnología ambiental, la parte de las bioremediaciones. Entonces fue ahí cuando, junto con una compañera y un compañero, pues pensamos que teníamos que hacer algo para esto. Ellos, en esa época yo no trabajaba con estos microorganismos, las microalgas, que es lo que principalmente ocupamos, pero ellos dos, se llama Liz y Daniel, ellos ya trabajaban con estos microorganismos. Entonces, platicando ahí en el autobús, pues fue que empezamos a ver las posibilidades que teníamos con lo que nosotros conocíamos y con lo que teníamos a nuestro alcance para contribuir al medio ambiente y pues reducir las emisiones. Ujú. Y ustedes en ese momento que pensaron que iban a poder formar una empresa, pensaban que iba a ser un proyecto durante la carrera o cómo lo planteaban, digamos, al principio. Nosotros ya nos encontrábamos en el último semestre de la carrera, entonces ya teníamos la intención de que esto fuera algo que nos llegara un poco más allá, que no se acabara con la universidad, ¿no? Buscar una forma de implementarlo. Entonces, lo primero que pensamos fue, bueno, pues, ¿qué podemos tener? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué podríamos fabricar? ¿Cómo podríamos adaptarlo para que esto sea algo útil? Y empezamos a primero a hacer a nivel casero y en el laboratorio de la universidad diferentes experimentos de adaptar los microorganismos, de ver cómo eran las curvas de crecimiento, de caracterizarlos, de ver cuáles tenían buena adaptabilidad para que estuvieran en condiciones que, digamos, no asépticas, no estériles, que es una de las principales preocupaciones en la biotecnología, ¿no? Claro, ¿no? Que Porque es lo que más tenemos que encarece mantener. también con todas las metodologías que tenés que usar, el tipo de equipamiento, cómo tiene que estar de preparada la gente. En el caso que vos necesites un cultivo aséptico, es mucho más caro y difícil de mantener por eso, por eso. Exactamente, y a lo largo de la universidad ya habíamos pensado en diferentes proyectos que podrían llevarse a un emprendimiento, pero siempre teníamos esta desventaja, lo caro que era tener los equipos y los procesos para mantener condiciones asépticas en la mayoría de los bioreactores. Entonces fue eso nuestra principal preocupación, cómo hacer que los microorganismos puedan, si estamos tratando de limpiar contaminantes, pues no podemos ofrecerles un medio aséptico. Entonces, cómo hacer esos microorganismos adaptados para esas condiciones difíciles y que las poblaciones de microorganismos que generáramos fueran viables y permitieran un escalamiento a niveles de densidad celular bastante altos. Y para esto utilizaron un consorcio de microalgas con otras bacterias, otros microorganismos, o decidieron adaptar una sola especie, digamos, de microalga. No, estuvimos buscando diferentes, primero empezamos buscando especies, que conseguimos de hecho en lugares cercanos, en ríos que pasaban por ahí, que estaban un poco contaminados, por ejemplo en la Ciudad de México, algunas fuentes que en avenidas principales que pues también eran bastante contaminadas, fuimos tomando muestras de diferentes lados, las fuimos caracterizando y empezando a formar consorcios con ellas, hasta que pues llegamos a un consorcio que ahorita es el que manejamos, que pues ha demostrado ser bastante resistente prácticamente a todo tipo de condiciones y además que cumple con todos los requisitos que nosotros buscamos de eficiencia en la captura de contaminantes y otras cosas.
Claro, ahí se mete mucho el tema de la biodiversidad, ¿no? Que los países de Latinoamérica casualmente son muy ricos en biodiversidad y que ustedes fueron y encontraron las microalgas que estaban adaptadas a ese ambiente y que podían sobrevivir y bancarse, estar con todos los otros microorganismos, bacterias y demás que están dando vueltas en ese ambiente y ustedes fueron y las utilizaron. Esto es un recurso un poco que yo no tenía mucho en cuenta hasta hace poco, que hice un curso de patentes donde se nos nombró un poco el tema de la biodiversidad y quién es en realidad dueño de esta biodiversidad y la normativa que hay alrededor. Y un poco te abre la cabeza saber que la biodiversidad existe y que la naturaleza seguramente se haya encontrado con los problemas que vos te estás encontrando ahora y que puedas usar alguna herramienta que ya haya generado la selección natural para tratar de resolverlo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, revisando artículos científicos, por ejemplo, encontramos especies de microalgas muy bien adaptadas para condiciones en Japón, por ejemplo, patentadas y todo. Pero pues comprar una cepa patentada, además de que implica pues un costo alto, también es importante recordar que esa cepa está adaptada a las condiciones en las que se generó, la altitud, temperatura, humedad relativa, todo este tipo de factores ambientales que pues una vez trayéndolo a México podría ser que no tuviera la misma efectividad. Entonces fue ahí cuando pues volteamos a ver a, como tú dices, en América y Latinoamérica pues tenemos países muy diversos en cuestión de biodiversidad y pues ahí fue donde es un banco muy grande de especies que pues la mayoría de ellas muchas veces ni siquiera están caracterizadas o ni siquiera han sido estudiadas y pues tenemos un potencial dentro de nuestros países enorme que hay que aprovechar antes de mirar al extranjero. Sí, tremendo. Aparte, es como que la ciencia básica y la ciencia aplicada ahí pierden un poco el límite porque si vos te pones a fijar, la reacción de PCR que le dio un poco, hizo un poco que surja la biología molecular, surge de unos científicos que estaban por pura curiosidad y por buscando un microorganismo que era resistente a las altas temperaturas en Estados Unidos y los aislaron, los guardaron y de ahí se sacaron la enzima, la DNA polimerasa que después terminó dando lugar a toda una nueva industria. Entonces es como que este tipo de cosas no se pueden ignorar y es por esto que la investigación básica también tiene que tener su lugar y no solo la investigación aplicada. No sé qué pensás vos de investigación básica versus aplicada. Eh, de la situación en Latinoamérica. Sí, pues como tú dices, es muy importante antes de ver la aplicada, pues empezar por la básica, que es lo que muchas veces ha generado los descubrimientos más importantes que hemos tenido en la humanidad. Entonces, pues tenemos una gran diversidad y no porque algo ya se hizo de alguna forma en otro lado significa que no podemos encontrar algo similar en nuestro lugar de origen o que incluso la naturaleza, pues con los años que lleva de evolución en todo tipo de especies, pues no ha llegado ya a ese mismo camino y pues solo falta alguien que lo encuentre. Claro, y ustedes cuando estaban ahí comenzando con este proyecto de EcoScience Lab, eh, ustedes tuvieron que buscar financiamiento de alguna manera. ¿Cómo hicieron para sortear ese problema que en Latinoamérica no es nada fácil y los angels acá prácticamente no existen y es una situación totalmente diferente a la que se ve en Estados Unidos, más que nada, y en Europa un poco también? Sí, pues también nos encontramos con ese problema, infelizmente. Por suerte de nosotros, en el estado en los que nosotros radicábamos, que se llama Guanajuato, el gobierno ha tenido una visión un poco diferente a lo normal del país y de muchos países de Latinoamérica, en la que han apostado, es un estado maquilador principalmente, la industria principal de ahí son los automóviles. Sí. Entonces, incluso es un problema para los egresados de mi escuela, de mi carrera en ingeniería en biotecnología, porque muchas personas de la escuela terminan siendo ingenieros en biotecnología que trabajan en el departamento de calidad de una armadora de carros, en un lugar de fabricación Nunca de me lo hubiese llantas. imaginado ese cambio de carrera. Sí, o sea, y la verdad es que no hay biotecnología en Guanajuato prácticamente, son pequeñas startups nada más las que están haciendo ahorita están en esta rama, pero la mayoría termina dedicándose a cosas que no tienen nada que ver con la biotecnología. Entonces, como que ha habido un cambio de paradigma ahí en la parte gubernamental y han empezado a apostar por la creación de tecnología en diferentes ramas. Entre ellas hay una incubadora de negocios que se llama Agrobiotech, que pues como su nombre lo dice, está basada en incubar negocios de base agrícola, porque el Estado también era fuertemente agrícola hace unos años, y de biotecnología. Fue ahí que nosotros presentamos el proyecto, ellos tienen una convocatoria en la que
te regalaban, es un proceso de incubación que pues tiene un costo. Si uno presentaba en la convocatoria y resultaba seleccionado, pues ellos te daban una beca. Entonces nosotros presentamos nuestro proyecto en la convocatoria y pues resultamos seleccionados para tener el 90% de beca. Eso fue lo que pues nos dio un impulso muy grande porque pues antes de eso éramos nosotros solos, que somos 3 personas, los 3 fundadores, y ya. Y con este proyecto de Agrobiotech, pues nos abrió la mano a tener muchos más contactos en la industria, a tener un mentor que nos estuvo ayudando, asesorando. Nosotros le platicábamos lo que pensábamos y nos decía, no, pues así no va a funcionar porque las empresas no buscan esto, diferentes cosas, que fue lo que nos fue ayudando mucho a encaminarnos y a tener una perspectiva mucho más amplia de para dónde ir y cómo hacerle. No, obvio que uno quizás cuando está estudiando la carrera piensa mucho que como que lo más, frente a lo poco que sabe uno, lo más importante es como la investigación y que es lo complicado, pero llevar una investigación a un producto es tremendamente difícil y es por eso que la mayoría de universidades tiene como una oficina de transferencia tecnológica aparte, además de toda la investigación que hace, porque no es para nada trivial hacer una transferencia de tecnología. Sí, así es, no es cualquier cosa y yo diría que es de las partes más difíciles porque investigación tenemos los fundamentos de cómo hacerla, ¿no? En nuestra carrera nos enseñan el proceso para investigar, el método científico, cómo llevar una metodología de la investigación, pero hasta ahí estamos y cuando queremos ver cómo transformar esa investigación en algo real, que por fuerza de sí mismo necesita ser algo que sea redituable económicamente para mantenerse, pues es donde prácticamente no tenemos conocimientos, al menos lo digo por mi carrera en mi universidad, que no sabemos más allá de esa parte y es lo que complica bastante y es muy agobiante porque pues no sabe uno para dónde ir, no sabe cuál es el siguiente paso que hay que dar. No, obviamente. Acá en Argentina pasa muy parecido, en donde la mayoría de las carreras de biotecnología son como muy orientadas al laboratorio y no se tiene no se tienen clases en realidad de todo lo que es emprendimiento de base tecnológica, cómo uno puede hacer para hacer un pitch para levantar inversión o de dónde puede sacar uno las fuentes de inversión que hay disponibles para este tipo de empresas. De eso hay, la verdad, muy poco. Quizás sería una buena idea que haya más de eso y bueno, mi grano de arena en esa dirección sería un poco este podcast, trayendo a gente que haya tenido su propio emprendimiento tecnológico o que pueda aportar en ese sentido su propio conocimiento. Sí, pues la verdad por eso es que me interesó mucho porque o sea, ya pasé por este camino en cierta parte y veo lo difícil que es muchas veces saber hacia dónde vas a seguir, que no te desanimes en esa parte y pues entre más información haya, más casos similares se vean, pues mucho mejor porque la verdad, casos de empresas de base biotecnológica hay pocos que se conozcan, ¿no? Lo principal siempre es aplicaciones, tecnología de la información, infinidad de casos que hay de ese tipo, pero no es tan cercano a lo que nosotros buscamos con la biotecnología. Sí, aparte creo que si hay alguna cosa en la que hizo mal al mundo el software es en darle esta idea a muchos jóvenes de que uno en un garage puede hacer una empresa de millones de dólares y que eso se hace de un día para el otro, que me parece que es algo que puede pasar, sí, es muy baja la probabilidad, pero puede llegar a pasar en software o en IT, pero es una particularidad de esa industria más que una generalidad que pueda ser aplicada a cualquier área, digamos. Sí, exacto. Hay industrias en las que, como tú dices, puedes hacerlo en el garage de tu casa con una computadora y tu conocimiento en programación es suficiente, pero hay muchas otras en las que de verdad necesitas llevar desarrollos con un proceso completo y pues no es tan sencillo. Y aparte también a nivel de tiempos, ¿no? Porque un desarrollo informático puede llevar, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año con toda la furia. Pero un desarrollo biotecnológico, lo que sea que se te ocurra, aunque sea, no sé, adaptar un producto que ya esté en uso para algo que sea levemente diferente, te lleva varios meses. Sí, exacto. Y ustedes, me gustaría saber un poco más, ustedes ya están brindando el servicio, digamos, estuve mirando un poco su página web, ¿no? Sí, nosotros ahorita estamos empezando, llevamos un año de existir. Entre esas cosas, pues nuestro primer desarrollo fue hacer un bioreactor para la captura de gases industriales, que fue lo primero que nosotros pensamos. Pues las industrias son bastante contaminantes, muchas de ellas, prácticamente todas ocupan calderas la mayoría de las veces,
y pues buscamos una forma de hacer que las industrias, sin necesidad de comprar nuevos equipos o sin necesidades de adaptar completamente todo su proceso, pudieran acceder a sistemas para la captura de gases. Fue así que entramos a nuestro primer cliente que tenemos en este sector, que es una industria cartonera aquí en la región Bajío de México, es de las más grandes. Y lo que tenemos ahí es precisamente eso, tenemos un bioreactor que está conectado directamente a la chimenea de su caldera y estamos atrapando ahí las emisiones que generan. Claro, y con eso crecen las microalgas y después con las microalgas realizan algún otro proceso o... Ahorita nos encontramos en esta parte de la recuperación de las microalgas, estamos evaluando diferentes alternativas para hacerla más eficiente y además de eso para darle un segundo uso, ¿no?, a la biomasa. En este caso estamos intentando adaptarla para hacer un biofertilizante que incluya además de microalgas otro tipo de microorganismos, pero eso todavía está en fase de investigación. Ahorita únicamente estamos como venta, como ya producto listo para el público, tenemos este bioreactor industrial que se llama SIB, Sistema Integral Biológico, y también estamos por lanzar uno que se llama Greenlight, que este está adaptado para aplicarse en prácticamente cualquier lugar, oficinas, escuelas, y de hecho en la ciudad que vivimos, que se llama León, Guanajuato, ahorita nos encontramos en pláticas con el gobierno de la ciudad, con la Dirección de Medio Ambiente, para hacer un proyecto en el que vamos a buscar la instalación de estos bioreactores en diferentes partes de la ciudad. Estamos planeando que haya en total unos 14 para empezar la primera fase. Ah, tremendo. Están Sí, súper a full. sí, ahorita esto esperamos que se concrete. Ya estamos ahorita tramitando los permisos para poder hacer las instalaciones, los permisos para tomar la electricidad y todo. Y vamos a tener una primera fase que va a ser una prueba piloto para el municipio, en la que ellos también ahorita están tratando de mejorar la calidad del aire que tienen. Instalaron diferentes sensores de monitoreo en varias partes de la ciudad y vamos a instalar en una de las avenidas principales, si no es que la principal. Ellos cuentan con un sensor en esa parte y vamos a instalar un primer bioreactor ahí para ver cómo se desenvuelve con la población y cómo influye en los parámetros del aire. Si eso funciona bien, pues la siguiente etapa va a ser llevarlo esto, como te digo, unos 12 en la ciudad al menos, y pues empezarlos a localizar en fuentes que sepamos que tienen altas contaminación, como donde hay, por ejemplo, ellos nos platicaban que no lo habían considerado, pero los lugares en los que tienen rosticerías de pollos, ahí está muy elevada la contaminación del aire. Y hay sectores en los que pues estos comercios se agrupan, ¿no? Son como lugares en los que hay más densidad de ese tipo de comercios y pues esperamos que se pueda instalar en ese tipo de lugares para reducir la contaminación. No, me parece genial. Es la economía circular en su máxima expresión, ¿no? Porque es tomar un residuo de otra industria, que puede ser hasta de una caldera que haga un proceso químico, o puede ser hasta una oficina llena de personas, y tratar de hacer con eso, primero evitar que tenga cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente, y segundo, hacer con eso hasta un nuevo producto potencialmente en el futuro. Sí, esperamos poder implementar una economía circular, como tú dices, como primer objetivo, reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente y pues poder ocupar eso para algo más. Y de esta forma, pues esperamos disminuir bastante los costos de los bioreactores, que pues es una parte importante en la factibilidad del producto. ¿Y ustedes de alguna manera le venden el bioreactor al cliente, o ustedes se lo alquilan de alguna manera por el tiempo que lo use, y después si quien decide dejar el servicio se lo llevan y listo? Manejamos los dos esquemas, el arrendamiento y la compra. En este caso del municipio sería un esquema de compra en el que incluimos el mantenimiento del bioreactor y todo por un año. Después de eso vamos a darles la capacitación para que ellos puedan realizar toda esta parte del mantenimiento del cultivo. Pero también tenemos, por ejemplo, en la empresa de cartón que te comento, ahí lo manejamos como un arrendamiento en el que ellos pagan una mensualidad y esa mensualidad incluye el bioreactor y el mantenimiento que se necesite. ¿Es un bioreactor de cuántos litros más o menos? El que tenemos en la industria es de 700 litros. Ah, grande. Sí, es bastante grande. En ese tenemos una reducción de contaminantes del 80% en CO2, en óxidos de azufre y en óxidos de nitrógeno. Tremendo, un montón. No, no Sí, esperaba sí, que sea nos tan ha alto el funcionado muy, muy porcentaje. bien. Y Sí, además, lo que tiene la biología, ¿no? Que la biología está en todos lados, no importa si es una
una zona con mucha riqueza, ¿no? Hay organismos biológicos por todos lados y es como el único catalizador que se cataliza a sí mismo, ¿no? Por lo que desde un pequeño inóculo ustedes podrían cambiar, digamos, el aire de una ciudad entera. Sí, no necesitas mucho, como te comento, estos microorganismos nosotros los hemos recolectado de diferentes partes del país, que ya eran partes contaminadas. Entonces, desde ahí ya tuvimos un inicio en el que los microorganismos ya estaban adaptados por sí mismos a niveles altos de estrés respecto a contaminación. Después esto solo fue seguir trabajando con ellos, pero pues es la ventaja de que no necesitas mucho con tomar una pequeña alícuota de una muestra, a partir de ahí generas infinidad de microorganismos como tenemos ahorita nosotros. Y en tema de la empresa, ¿ustedes cómo se dividieron las tareas? Supongo que alguien se habrá dedicado más a la parte de desarrollo, otro se habrá dedicado más a todo lo que es gestión y hablar con proveedores y hablar con posibles clientes. ¿Cómo se dividieron las tareas entre ustedes tres? ¿Todavía siguen siendo solamente ustedes tres trabajando en la empresa? ¿Cómo hicieron toda esa parte, digamos? Sí, por ahora somos todavía nosotros tres. Este, pues nos dividimos las tareas. Yo ahorita tengo el cargo de director general y me he enfocado principalmente a hablar con clientes, como tú comentas, a ver alianzas, a todo este tipo de gestión para lograr maximizar el impacto que hemos tenido en la empresa. Los otros dos compañeros que tengo, ellos son expertos en microalgas desde que estábamos en la universidad, entonces ellos se han encargado principalmente de pues todo el desarrollo biológico de los microorganismos que ocupamos. Genial. Y no, porque eso me parece una parte muy importante y que tampoco es como que lo podés llegar a ver en la carrera, porque, qué sé yo, uno estudia biología molecular y está mucho en el laboratorio, pero hay como otros roles que uno puede ocupar y que se puede adaptar a ellos y que requieren también mucho conocimiento de lo que se hace en el laboratorio, como te pasó a vos, por ejemplo. Sí, ellos en su proyecto terminal de titulación lo realizaron con microalgas para otro tipo de cosas, no tiene nada que ver con esto de calidad del aire, pero pues esto les dio las bases para poder caracterizar, identificar, hacer todo este tipo de consorcios. Claro. Y pues sin eso no hubiéramos podido llegar a los niveles que tenemos ahorita de captación de CO2, por ejemplo. Y nada, y en tema de lo que sería un poco vos para titularte, ¿qué trabajo de tesis hiciste? ¿A qué te habías dedicado más o menos? Sí, yo para titularme participé en una estancia en el Laboratorio Nacional de Biotecnología para la Biodiversidad en México Ujú. y ahí estuve desarrollando un proyecto sobre helechos, los genes que están involucrados en el desarrollo de la raíz de los helechos como primeras plantas terrestres. Y ahí Claro. pues también me ayudó bastante a enfocarme en toda esta parte de las plantas, en biotecnología de plantas, en todo lo que pues al final las microalgas son muy muy parecidas a una planta, entonces Sí, también fue de gran todo lo ayuda. que es la fijación de carbono, fijación de nitrógeno y demás está como muy conservado y los procesos son muy similares entre plantas eh, en la macroescala y en la microescala, son ambas muy parecidas. Y quería preguntarte un poco, ¿cómo fue el tema de en la universidad y conocer gente, tener contactos? ¿Vos ya habías conocido a alguien que había atravesado un poco este camino o en tu universidad daban como alguna especie de curso que te incite un poco a hacer un emprendimiento de base tecnológica o en algún congreso, lo que sea? ¿Cómo conseguiste vos a la gente que tenías que conocer para poder presentarte esta beca, por ejemplo, y que puedan conseguir financiamiento y poder comenzar? Por parte de la universidad no teníamos tanto esta parte de emprendimiento. Había ciertas materias en las que teníamos que, me imagino que en la tuya igual, desarrollar algún proyecto con un enfoque como si fuera de una empresa, pero pues la realidad es que la mayoría de ellos estaban sobredimensionados, entonces eran cosas que la mayoría de las veces requerían inversiones de miles de millones de dólares y estaban planeadas para hacer, no sé, algún, algún fármaco, por ejemplo, pues entonces veíamos todo y pues terminabas desilusionado, ¿no? Ah, Pensabas, no, sí, pues pasa, nunca lo pasa voy a igual. lograr porque es muchísimo dinero. Acá pasa igual. Tenés algunas materias que tenés que como plantear eso, pero todo el mundo se tira más para el lado de farma y terminás, no, quiero hacer un biosimilar. Y bueno, ¿y para eso qué necesitas? Una planta de 15 millones de dólares y no sé cuántos millones para desarrollar el biosimilar. Y bueno, entonces te termina bajoneando mucho por eso mismo que decís vos.
Sí, bastante. Lo ves como algo imposible y pues piensas, no, pues lo único que me queda es meterme a la industria porque para conseguir tantos millones y que alguien piense que esta idea es factible y me quiera dar tanto dinero nada más porque le estoy presentando el proyecto ejecutivo, pues se ve muy difícil. Pero por otro lado, pues estuve anteriormente en ese laboratorio de genómica para la biodiversidad que te comentaba, y ese laboratorio, estaba escuchando tu podcast anterior y comentaban del CIMBESTAB. Ese laboratorio es dependiente del CIMBESTAB, que es un centro de investigación también aquí en México, y enfrente de ellos está la incubadora que te comentaba, Agrobiotech. Entonces lo que hay ahí es como un clúster bastante interesante de biotecnología, en el que pues una vez que entras estás inmerso en todo eso y pues empiezas a conocer proyectos, empiezan a invitarte a pláticas, a conferencias y pues te vas poco a poco metiendo, vas viendo las opciones que hay, vas conociendo otras personas. Por Oh, ejemplo, en ese lugar que te digo Agrobiotech, una historia de éxito y que me motivó bastante fue de una empresa que se llama Oligo T4. Ellos también nos comentaban que empezaron cuando fue de hecho, la epidemia del H1N1 aquí en México. no, Esa persona, muy loco que ¿sí? se conozcan entre que hayan asistido al mismo aceleradora o este tipo de cosas, porque es muy importante la comunicación y tener en contacto a la gente que sabe un poco de esto y la gente interesada en hacer un poco de esto y mostrar un poco que es un camino posible. Sí, eso es lo que yo creo que te ayuda y te va llevando a que veas más posibilidades y que no te quedes con la idea de que la única opción que tienes es contar muchísimos millones de dólares para hacer una planta completa a un nivel ya muy grande. Y conocí, por ejemplo, esa historia que te comento de esa empresa llamada Oligo T4, es una persona, un investigador, que ayudó a desarrollar la vacuna para la influenza H1N1 Tremendo. y a partir de ahí empezó a hacer diferentes desarrollos, principalmente para la industria bueno, para la investigación en México, que pues es que si no, tú necesitas un oligo para tu PCR, pues tienes que conseguirlo en New England o en Sigma en Estados Unidos, ¿no? Y pues los Sí. costos son bastante altos y los tiempos de llegada son también muy, muy grandes. Entonces lo que ellos empezaron a hacer fue oligos para el mercado investigador mexicano y pues de ahí empezaron a crecer y han ganado también premios y han llegado bastante lejos y pues eso fue lo que me motivó a que saber que esa persona estuvo en esa misma incubadora, que nos platicó su historia y que ha logrado llegar bastante lejos, pues fue lo que me hizo pensar, bueno, y si hago un proyecto que esté en esta incubadora, podría tal vez también llegar igual de lejos que él. No, obvio, es como tener un role model o un modelo a seguir para ver que nada, que se puede hacer. Y uno podría hasta pensar, qué sé yo, hacer olivos de ADN para primers, para PCR, no lo ves como el sueño que tenías cuando empezaste la carrera, que pensabas que ibas a curar el cáncer, nos pasa a todos, creo, Ujú. pero una empresa comienza haciendo eso, empieza a obtener ganancia, empieza a reinvertir la ganancia, empieza a crecer y empieza a hacer otras actividades también, y ahí va creciendo y va creciendo la importancia de las cosas que van haciendo. Entonces, un problema o algo que me pasaba a mí, que era un poco eso que te decía, que uno cuando arranca piensa que vas a hacer, crear un nuevo Bayer o un nuevo Pfizer, y después te vas dando cuenta que en realidad no es imposible empezar por ahí. Es como que tenés que empezar por un proyecto pequeño, ser muy bueno en esa pequeña cosita que haces, y después, si la empresa le va bien, se puede ir agrandando y sumando actividades. Sí, es lo mismo que pienso yo. Hay que empezar por algo más realista, aterrizado, y si eso funciona, pues eso mismo va a financiar futuras investigaciones, que es la ideología que tenemos aquí en EcoScience Lab. O sea, nosotros queremos que sea una empresa enfocada fuertemente en la investigación y desarrollo, y pues que los proyectos que tenemos ahorita sean motores de arranque para proyectos mucho más grandes que esperamos hacer en el mediano plazo. ¿Y qué cosa tienen en mente, por ejemplo, que les gustaría hacer de acá a 5 o 10 años? Pues esperamos modificar ahorita el reactor que tenemos para industrias, pues es un reactor que aunque es escalable, es bastante económico relativamente. Queremos que tenga muchísimo más alcance, digamos, en lo que contamina. Y muchas veces para las empresas, ahorita la legislación aquí en México ya pide que las empresas traten sus aguas, pero pues para el aire no, nadie piensa que es una fuente de contaminación o no, como no lo ven, pues yo creo que no piensan todavía que es algo importante. Entonces lo que queremos nosotros es poder ofrecer a las empresas una reconversión de sus plantas de tratamiento para ofrecer en esa reconversión
el tratamiento de aguas, además incluirle el tratamiento de gases, todo basado en un consorcio microbiano que sean diferentes claro. bacterias con microalgas que permitan hacer las dos cosas, que sea un tipo proceso también circular y poder recuperar esa biomasa también. Ese es uno de los proyectos, por ejemplo, que tenemos y que pues ahorita nos limita un poco la capacidad de desarrollo que tenemos porque estamos muy enfocados ahorita en el proyecto que te digo de Green Life para espacios públicos, pero que esperamos pronto poder investigar y empezar a desarrollar esos consorcios que se necesitan para tratamiento de aguas y tratamiento de gases de combustión. No, obvio que es un problema muy grande y en su momento me había llamado también la atención las microalgas cuando estaba a mediados de la carrera, porque había leído un artículo que había salido en internet de biopetróleo y era como, sí, se venden no sé cuántos millones de dólares de petróleo al año, esto te llenas de plata con microalgas. Entonces, en Sí, su momento me había puesto a leer muchas noticias de eso, ni siquiera había llegado a la época de la carrera que leía papers, así que imagínate. noticias científicas, no nada más. Sí, sí. Y ustedes, eh, no sé, el tema este de el nombre de la empresa, el tema de la página web, redes sociales, ¿cómo lo manejaron hasta ahora y cómo lo vienen manejando? Pues hasta ahorita lo hemos hecho todo nosotros, precisamente por la parte del financiamiento. Pues de todo ha sido nosotros aprender lo que necesitábamos aprender para lograr lo que fue, por ejemplo, el desarrollo de la página web, todo esto. Ahorita ya estamos queriendo darle un relanzamiento a la página en la que estamos trabajando ya para hacer un rediseño completamente. Vamos a hacer que sea más interactiva, porque nuestro plan que te comentaba del bioreactor Greenlight que vamos a instalar en la ciudad, pues esperamos que no solo sea un bioreactor para limpiar el aire y que ahí se acabe, porque nosotros lo que queremos es hacer que sea un bioreactor que permita limpiar el aire, pero que también incluya a la población, que es lo que nosotros principalmente consideramos va a ser lo que cambie la calidad del aire. No importa cuántos bioreactores pongamos, mientras la población no sea consciente del problema que implica la contaminación atmosférica, el calentamiento global y qué pueden hacer ellos para mitigarlo. Entonces, esperamos, estos bioreactores van a incluir una placa descriptiva en la que podemos a ponerle la información de qué hace, cómo te afecta, por qué es importante el cambio climático. Y Claro, vamos a agregar importantísimo. diferentes dinámicas, por ejemplo, para que puedan entrar ellos a nuestra página y haya una calculadora de huella de carbono, diferentes opciones para que mejoren ellos su huella de carbono, la disminuyan. Lo que queremos es hacer que esto sea un punto de conocimiento, más que solo un punto de filtración del aire, que sea más de allá de eso y Claro, que no no, se acabe sobre eso. es muy buena esa idea porque, bueno, hay mucha gente que, yo creo que la mayoría de la gente está como enterada de que el calentamiento global puede ser un problema, pero es como que lo siguen viendo de una manera muy lejana, ¿no? Y como algo que, bueno, yo mucho no puedo hacer yo para cambiarlo, así que como que hay se ignora un poco desde ese punto, ¿no? Sí, se piensa que es algo que pues está ahí, pero no hay nada que puedas hacer, no hay, tú como persona sientes que cualquier acción que hagas pues va a ser prácticamente inútil en la inmensidad del mundo, pero pues lo que queremos es eso, que la gente se dé cuenta qué factores de su vida diaria son los que contribuyen más y cómo pueden hacer para reducirlas y pues si una gran cantidad de personas implementan una sola acción para reducirlas, pues el efecto va a ser mucho más grande de lo que habían pensado. Claro. Y vi que te has postulado a All Biotech. ¿Querés ingresar? ¿Vos ya habías participado otro año o esta es la primera vez que te postulas? No, esta es la primera vez que me postulo. De hecho, la convocatoria pasada yo todavía me encontraba en la universidad, en este semestre que te digo. Ya estaba desarrollando todo esto de Coscience Lab, pero pues todavía no sentía que tuviéramos el desarrollo al nivel necesario para llegar a algo como Al Biotech. Claro, no, vas a quedar seguro porque con todo lo que están haciendo no hay chance de que no te seleccionen. Esperemos que sí. Y no sé si vos has visto un poco, al menos no sé cómo estará allá en México, pero al menos en Argentina hay como una especie de fenómeno nuevo que son los streamers. Y no sé si has visto la forma que se financian ellos, que son gente que a diferencia de YouTube, lo que hacen es transmitir en vivo, se ponen a hablar enfrente de una cámara y la gente solamente los puede mirar en vivo, no es un video grabado. Y ellos básicamente viven de las donaciones que hace la gente, donde es una plataforma Twitch que vos vas, podés registrar tu tarjeta de crédito y decís, le quiero donar, no sé, $3 a X streamer
mensualmente de manera automática. A mí me parece un modelo interesante para aplicar a la investigación científica. No sé qué opinas vos al respecto, pero me parece que si un streamer que está bien, hace reír a la gente, entretiene a la gente, puede atraer mucha atención, pero imagínate a alguien que esté tratando de solucionar el calentamiento global como lo que hacen ustedes. O imagínate a alguien que esté, no sé, tratando de desarrollar una vacuna para una enfermedad infecciosa que afecte a países de la región. Para mí eso también podría traer mucha atención y puede ser en el futuro un modelo de negocio o un modelo de financiación posible. No sé si alguna vez lo habías pensado de esta manera. Pues nunca se me había ocurrido esto que me estás comentando. Habíamos pensado en fondeadoras y de hecho ya íbamos a empezar a hacer una campaña, pero cuando empezó todo esto de la pandemia, pues paramos la grabación del video que estábamos haciendo. Pero suena muy interesante del stream, como tú comentas, pues debe existir un público, ¿no? Y ahorita hay un público que le interesan los temas que manejan actualmente, pero también debe de haber un público que se interese por este tipo de cuestiones Sí, más y que que nada podría ser no, muy interesante. no sí o sí el vivo, pero sí tomar el concepto de la forma en la que se financian, porque eh, yo creo que de alguien que esté tratando un tema muy importante, como el que hacen ustedes, si se pusiera a subir contenido a internet y la gente conectara con ese contenido que está subiendo y entendiera que lo que hacen es importante y que están tratando de mejorar una parte del mundo por lo menos, yo creo que podría ser algo factible para hacer de acá a algunos años. Y de hecho hay, no sé si conoces, hay un investigador de Estados Unidos, no, en realidad es inglés, que se llama Aubrey de Grey, que investiga en realidad terapias antienvejecimiento. El tipo lo que dice es que hay como siete causas de daño que son las que generan el envejecimiento y él lo que hace es tratar de hacer desarrollos que terminen en una terapia y fundó como una fundación que se financia de esta manera más que nada, con pequeñas donaciones de mucha gente. Y a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque de alguna manera acá los hispanohablantes siempre estamos un poco atrás de lo que pasa con con el habla inglesa, de que siempre vamos atrás de lo que van haciendo ellos y no sé, me llamó mucho la atención esa forma de financiar, más en países como el nuestro o los nuestros que tienen un financiamiento en ciencia bastante bajo, que quizás sea un modelo posible. Sí, el financiamiento colectivo suena bastante interesante y muy factible, como tú dices, en el país, en los países que nosotros nos encontramos, que muchas veces el presupuesto para ciencia no es muy alto y además la industria científica del país tampoco es muy alto. Entonces no hay tantos inversores que quieran apostar por este tipo de empresas basadas en la investigación y en el desarrollo de productos completamente nuevos. Y pues en esta parte, la educación y la difusión de estos conocimientos, pues sí puede ayudar bastante a lograr un financiamiento colectivo que, como tú dices, pues ayude al menos que los proyectos que están empezando, pues tengan ese impulso que necesitan muchas veces y por el que muchas veces tampoco se concretan. Sí, seguro. Y quería hacer un poco de EcoScience Lab. Ustedes, cuando comenzaron, dijeron, bueno, vamos a plantear una curva de, por ejemplo, inversión y vamos a, no sé si alguna vez hiciste un BAN, que es valor actual neto, que donde vas teniendo en cuenta la plata que vos esperás que vas a ir ganando a lo largo del tiempo y la vas trayendo según la pérdida que tenés por intereses de esa plata a lo que valdría hoy, con eso determinás si un negocio va a ser rentable o no. ¿Ustedes hicieron una especie de análisis financiero de esa manera? ¿O cómo se llevaron a cabo de decir, bueno, hay un mercado para hacer lo que vamos a hacer y en algún momento, no sé si en 3 años, en 4 años, en 5, lo que sea, va a ser rentable lo que estamos haciendo? Sí, cuando empezamos, nosotros prácticamente estábamos ahí porque creíamos en que era una buena idea y que era algo que valía la pena intentar. No empezamos con la parte de la investigación sin pensar mucho en los ingresos y los costos que nos iba a generar. Ya una vez que entramos en la incubadora, pues ellos nos empezaron a ayudar. Ya lo sabíamos, pero pues no lo habíamos hecho todavía porque no lo veíamos muy factible aún. Todavía estamos en la parte de investigación y pues no sabíamos si iba a resultar o no. Ya una vez que entramos a la incubadora y que ya la investigación estaba más encaminada, ya estábamos viendo que si lográbamos tener reducciones de CO2 importantes a nivel laboratorio y a nivel casero,
pues fue cuando ya empezamos a hacer todos estos estudios económicos para, pues sí, ver cuánto podíamos nosotros tener de inversión, cuánto podíamos pedir de financiamiento si es que entramos a una ronda de inversión inversión a capital. Empezamos a sacar todos estos cálculos y pues fue ahí con eso que dimos los costos que tienen nuestros diferentes productos. Y se terminó cumpliendo la predicción, porque parece que esa es la parte más difícil. Es como, bueno, hay que hacer el plan, pero es muy difícil, se termina cumpliendo a rajatabla. Sí, pues ahorita apenas está cumpliéndose porque, pues como te digo, no tenemos todavía tantos clientes, todavía esperamos que necesitamos tener muchos más equipos vendidos o en renta para llegar al punto de equilibrio. Ahorita, pues como tenemos muy pocos gastos, por decirlo así, porque trabajamos cada quien desde sus casas, nos reunimos en un lugar que adaptamos como para el laboratorio, para cuarto de crecimiento, para todo este tipo de cosas, y todavía nuestros gastos no son tan grandes para que nuestros pocos ingresos sean superados. Pero pues esperamos que conforme vayamos teniendo más clientes, también vamos a ir aumentando los gastos y esperamos llegar a un punto de equilibrio a finales de este año, si es que se concretan los proyectos que ahorita tenemos en mente. Ah, muy rápido. Sería 1 año y medio, 2 años para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo hice un curso de biofármacos el año pasado y como nos taladraron mucho la cabeza con esa parte, que es la que menos vimos alguna vez en la carrera, que es fue una materia en realidad en que no se veía a nivel técnico cómo tenés que hacer para desarrollar un biosimilar, sino que se veía un poco de manera superficial eso, para poder hacer foco quizás en otros aspectos, en otras áreas que no se les dio ninguna importancia durante la carrera o no se les dio mucha importancia durante la carrera, que era un poco también este tema de análisis económicos y un poco de propiedad intelectual, digamos. Y nada, me pareció un tema interesante para hablar también. Sí, pues es un tema medular para cualquier negocio, ¿no? Si no es rentable, pues podrá ser muy buena la idea, muy bueno el proyecto, pero pues necesitas dinero para fabricarlo, para mantenerlo. Ahorita nosotros lo que nos ayudó mucho para empezar fue, como te digo, entramos a la incubadora y conocimos diversas personas que pues la mayoría de ellas ya tienen negocios o empresas. Por ejemplo, una empresa de alimentos de la ciudad, ellos oyeron nuestra idea, se las platicamos y nos regalaron los sensores para medir CO2, para hacer todo este tipo de mediciones. Lo compraron como algo para ellos, para su empresa, pero pues nos los prestaron a nosotros y pues con opción de comprárselos al final de que lo ocupemos. Todo esto de manera completamente pues desinteresada para apoyar porque pues ellos oyeron la idea y les pareció que era pues algo bueno, al menos de apoyar en esa forma que ellos podían. Y así al principio eso fue lo que nos ayudó mucho, diversas empresas pequeñas, no son gigantes, pero de empresas locales que fuimos conociendo, les fuimos platicando nuestra idea y pues nos fueron ayudando de una u otra forma con algún tipo de donación, que fue lo que al principio era lo que más necesitábamos, porque pues nuestro dinero de arranque como estudiantes recién egresados pues era muy, muy bajo y apenas teníamos un poquillo para, no sé, la página web y comprar el dominio y todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, los sensores pues sí son bastante caros. Entonces Sí, nosotros prácticamente gastamos todo nuestro dinero en poder hacer los prototipos, en poder hacer la investigación, pero después de eso pues fueron algunas donaciones las que nos ayudaron. claro, entiendo. Y el tema del bioreactor, ¿es un bioreactor a cielo abierto? ¿Es un bioreactor cerrado? Eh, ¿Tiene alguna especie de recambio de materia o energía con el exterior? ¿Cómo funciona? Es un bioreactor semiabierto porque tiene una entrada constante de gases de combustión, que es la única entrada que tiene. Estos gases, pues como te comentaba, se toman directamente de la chimenea de las empresas y se inyectan al tanque por un compresor electromagnético. Ah, sí, eso Entonces, sí entendí, pero más allá de eso, digamos, es un sistema en batch, digamos, cerrado. Más allá de esa entrada, no hay ninguna otra entrada, digamos, o intercambio de aire o sí, es completamente en batch. Se hace el recambio completo del medio cada mes. claro. O sea, No hay entradas de es muy otro fácil tipo de de operar nutrientes. también, cosa que imagino que habrá sido algo que tuvieron mucho en cuenta. Sí, exactamente. Lo que necesitábamos era algo que pudiera estar en las industrias
sin que tuviera la necesidad de alguien constantemente vigilarlo o que tuvieran incluso que tener un técnico, como sucede, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas, que ahí tienen que tener a alguien que está evaluando los parámetros constantemente. Pues nosotros quisimos hacerlo lo más sencillo posible. Le agregamos diferentes sensores que son los que controlan pues, la saturación de oxígeno en el medio, se controlan la cantidad de CO2 que está metiéndose, o se controlan la longitud de onda, que es algo muy importante que nosotros descubrimos que nos ayuda bastante a aumentar la eficiencia de las microalgas, pues es la longitud de onda. No es cualquier luz, no es ponerles un foco y ya, sino que tenemos un modulador de longitud de onda que permite, de acuerdo a la densidad óptica que tenemos en el medio, proporcionar la longitud de onda correcta para que, pues, tú sabes, hay unas zonas en las que la emisión de luz puede ser tanta que inhibe el crecimiento de los microorganismos y hay otras en las que, pues, es tan poca la luz que llega que también se inhibe. Entonces, es un sistema de lazo abierto, electrónico, en el que mantenemos nosotros una constante medición de esos parámetros de la densidad del cultivo, con la longitud de onda que entra, con el CO2 que estamos ingresando también, con la velocidad de aireación, que también es muy importante para las microalgas, para que no haya estrés mecánico por las burbujas, y además de eso, pues también los parámetros de temperatura y todo esto. Claro. Sí, sí, entiendo. Un sistema lo más autosustentable posible que puedan. Eh, y quería hablarte un poco para ir cerrando. Me interesó mucho esta charla, pero quiero ponerte a hablar un poco del futuro, digamos. Imagínate que estás en el año 2035, 15 años. ¿Qué te gustaría que, que EcoScience Lab logre en ese tiempo? ¿O cómo pensás que va a ser en el 2035 la empresa? ¿O qué te gustaría vos personalmente haber logrado para ese año? ¿O cómo te ves vos personalmente en ese año? Pues mira, a mí siempre me ha gustado todo esto de la naturaleza y también me ha gustado mucho lo de las empresas. Entonces me gustaría que para esa época pues hubiera logrado un equilibrio en el que varios de los giros de negocio que estuviera teniendo pues fueran centrados en esta parte de la ecología, que me interesa bastante. Y aparte de la biotecnología, nosotros en EcoScience queremos de verdad ser un referente en cuestiones de biotecnología en México, porque prácticamente biotecnología mexicana no hay o no es lo bastante reconocida. Entonces nos gustaría no solo dedicarnos a esta parte de las microalgas como organismos para cuidado del medio ambiente o para la reducción de emisiones, sino de ahí ir migrando a otros rubros, como te comentaba, y que podamos abarcar no solo este tipo de microorganismos, sino un completo referente para la industria biotecnológica en México, en la que abarquemos, pues la biotecnología es muy amplia y prácticamente puedes hacer lo que quieras con ella, pero sí centrarnos en lo que nosotros creemos que es principal, que es la ecología, alimentación Claro. y pues principalmente alimentación es lo que quisiéramos este, Ah, abarcar en el futuro. quieren incursionar también en alimentación, Sí, sí, más nos de, interesa mucho el desarrollo de alimentos que sean más nutritivos que los que hay, porque por ejemplo ahorita lo estamos viendo con esta parte, esto de la pandemia, la obesidad es algo muy importante en el país en relación a la cantidad de muertes que hay, ¿no? En la mortalidad de la población. Entonces ujú, necesitamos que en un país con mucha gente en escasos recursos, pues la comida a la que puedan acceder no sea una comida chatarra, sino ofrecerles una comida más saludable y pues creo que la biotecnología tiene esa capacidad utilizando de... microalgas o quieren utilizar otro organismo. Podría ser con microalgas porque sí tienen un alto contenido de proteína, por ejemplo, pero también nos interesa la parte de biotecnología de plantas, Claro. de salir de la parte microscópica y biotecnología de plantas, como te comento yo, mi tesis y ahorita estoy trabajando también como investigador en el Angevio, que es ese laboratorio que te comentaba, y pues ahí se ve mucho la parte de la biotecnología de plantas y de cómo hacer plantas que, por medios transgénicos o no transgénicos, que favorezcan a las condiciones de nuestro país. Entonces, me gustaría, aquí los transgénicos están prohibidos por la legislación, pero me gustaría hacer otro tipo de desarrollos en los que podamos meter la biotecnología para ayudar a las plantas sin tener que hacerlas transgénicas. Claro, bueno, no sé cómo será la situación de CRISPR en este momento, pero hasta hace relativamente poco no quedar un gen de una planta no era, pues, no era transgénico o no era legislado como una transgénica, porque transgénico no es, pero no era tomada por la legislación como algo que pueda ser prohibido. Sí, así es, también hay esos recovecos legales en los que pues
mientras no sea un gen de otra especie, pues no hay ningún problema, ¿no? No sabía esto, vos sos investigador a la par de que estás desarrollando esto en Eco Science Lab. Sí, ahorita estoy, bueno, ahorita no, por la pandemia el laboratorio está cerrado, pero sí también estoy, formo parte de ese laboratorio, que es el Laboratorio de Complejidad y Evolución del Desarrollo Molecular, en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Claro, sí, y me imagino que coordinar a nivel tiempo ambas cosas debe ser complicado también, Sí, el último año ha sido bastante movido. cansado, muy pesado. Además de eso, tengo algunos otros negocios en los que me he apoyado para todo esto, entonces sí es bastante complicado mantenerse entre las diferentes cosas, pero pues nada, trabajar y mucha organización de tiempo. Claro, obvio, se puede. Y quería preguntarte si querés dejar algún consejo, si alguien que está escuchando quiere, si quisieras decirle algún último consejo que se te ocurra, algo que te hubieses dicho a vos mismo cuando estabas haciendo la carrera, si ya en ese momento te das cuenta que te gustaba este tipo de camino, ¿qué le dirías a alguien así? Pues tratar de asistir a todos los congresos que se puedan, tratar de hacer las relaciones interpersonales que se, que se puedan, porque eso pues muchas veces nos ayuda, si no a tener oportunidades en el futuro, sino sí abrirnos el panorama de qué hay y qué se puede hacer. Y pues tampoco desanimarse, porque muchas veces, como te decía, uno ve los proyectos de biotecnología y piensa que son inalcanzables porque necesitan demasiadas cosas, pero pues hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de tantísima inversión y que pues se puede empezar por un nivel pequeño y de ahí poco a poco ir creciendo. Bueno, es que la economía mundial hoy en día es tan grande que yo hace unos meses me enteré de que hay una empresa argentina, me parece que es, que lo que hace es vender, eh, ¿qué era? Eran abejas que habían de alguna manera como adaptado a un ambiente, no eran modificadas genéticamente, pero eran una especie de abejas que ellos habían sacado de la naturaleza, las habían adaptado a un cierto medio y vendían ese tipo de abejas y vendían como millones de dólares por año. Y uno se piensa, ¿cómo vas a vender tanta plata con vendiendo ese bichito que no sé, ni conoces que había un mercado para eso? Entonces, Ajá. hoy en día el mercado mundial es tan grande que prácticamente vendiendo cualquier cosa se venden millones de dólares. Sí, pues es que la naturaleza es tan vasta que prácticamente lo que sea que imaginemos ya sucedió ahí. De hecho, hace unos días leía también de una empresa argentina, de hecho, no me acuerdo la ciudad, pero que ellos están haciendo también biotecnología con erizos de mar para producir astaxantina. Por ejemplo, eso es algo que tampoco necesitas una inversión muy grande. Son organismos que ya existen, solamente es adaptarlos para que sean más eficientes. Y pues es algo también que están yéndoles muy bien por toda esta industria de la alimentación de peces, de la acuicultura, y pues parecía que en lo que ellos comentaban se escucha muy bien, y pues tampoco es la clásica empresa que nos imaginamos de crear la cura para el cáncer, como tú decías, o hacer algún desarrollo muy caro o muy difícil de implementar. Hay cosas por las que podemos empezar, solo es cuestión de voltear a la naturaleza y ver qué existe y qué necesitamos. No, una locura, uno nunca se podría imaginar que uno puede vender algún producto extraído de erizos de mar. Sí, comentaban que eran los primeros del mundo, creo, en utilizar erizos para producción de taxantina. Entonces, pues, es una muestra, ¿no? Uno ve los erizos y no piensas obtener nada de ellos, y pues sin embargo se puede. Entonces, así como están los erizos, prácticamente yo creo que cada organismo que vive en el planeta tiene algo Que que tiene nos algo puede para ofrecer. ofrecer, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Nicolás, quería agradecerte mucho por esta oportunidad que me diste de entrevistarte en el podcast. La verdad que me gustó muchísimo la experiencia y me parece que la gente que lo escuche va a poder aprender mucho de lo que te pasó a vos, lo que fuiste haciendo y del conocimiento que pudiste compartir con nosotros acá. Así que nada, quería ir despidiéndome y agradecerte por esto y desearte mucha suerte en todos los proyectos que estás encarando en este momento y que nada, se puedan cumplir todos tus objetivos en el futuro. Muchas gracias. Igual a mí me gustó mucho la experiencia. Ojalá que las personas que lo escuchen, pues les deje algo ahí y cualquier cosa, pues me pueden contactar, ya sea por la página de Coscience Lab o buscarme. Igual nosotros estaremos compartiéndolo para llegar a más personas. Buenísimo, muchísimas gracias.